El primer ataque persa llega en la mañana del sexto día. Jerjes ha esperado suficiente. Ha visto a los espartanos ignorar la presencia de su ejército durante 4 días. Ha escuchado a Demarato explicarle lo que esos hombres peinándose el cabello significan. Y ha decidido que la explicación de Demarato, aunque incómoda, no cambia el resultado. Tiene 200.000 soldados y ellos son menos de 7.000. La matemática tiene que imponerse eventualmente. Ordena que los medos abran el combate. Los medos son buenos soldados. No son los mejores del ejército persa. Ese honor corresponde a los inmortales. Pero son veteranos de campaña con equipamiento competente, arcos compuestos, lanzas cortas, escudos de mimbre reforzado. En terreno abierto, con espacio para maniobrar y para usar sus arcos en movimiento, son una fuerza efectiva. En el paso de 15 metros de las Termópilas, son hombres que entran a morir sin que el número de los que esperan detrás cambie nada de lo que les ocurre a los que están adelante. La falange griega que los espera está formada con los espartiates en el centro, el punto de máxima presión, rotando con los contingentes de otras ciudades que se turnan en la primera línea para mantener a los hombres frescos. El sistema de rotación es espartano. No hay gloria individual en este combate, hay eficiencia colectiva. Cuando la primera fila lleva suficiente tiempo absorbiendo el impacto, se retira hacia atrás, y la segunda ocupa su lugar mientras los hombres que salieron descansan y vuelven. Los medos que empujan desde el frente no están combatiendo contra individuos, están combatiendo contra un sistema que no se agota. El primer día termina con los medos retirándose con pérdidas que Heródoto describe como masivas. Jerjes, que observa desde una posición elevada, se levanta de su trono 3 veces durante el combate cuando ve a sus hombres caer. El segundo día envía a los inmortales. Los inmortales son la guardia de élite personal del gran rey. 10.000 hombres seleccionados entre lo mejor del imperio, con equipamiento superior y entrenamiento que los separa del soldado ordinario persa. Su nombre viene del sistema de reemplazo inmediato. Cuando uno cae, otro ocupa su lugar en el acto, de manera que el número nunca baja de 10.000. Es una declaración de poder tanto como una realidad táctica. En las Termópilas, los inmortales encuentran el mismo paso de 15 metros que los medos encontraron el día anterior. El resultado no es diferente. La falange griega los detiene con la misma eficiencia mecánica. Escudo contra escudo en el primer contacto. Lanza sobre el borde superior del escudo enemigo al punto de menor protección entre clavícula y cuello. Retroceso controlado cuando el peso del empuje supera lo sostenible. Relevo de la siguiente fila. Los inmortales mueren mejor que los medos, con más disciplina y más resistencia individual, pero mueren igual. Al final del segundo día se retiran también. Jerjes tiene un problema que ninguna cantidad de soldados puede resolver mientras el paso siga siendo de 15 metros. Lo que resuelve el problema no es un general persa ni una táctica nueva. Es un griego local llamado Efialtes, un mecenio según las fuentes, que se presenta ante el rey persa con una información que cambia todo. Existe un sendero de montaña que rodea las Termópilas por el este, suficientemente ancho para que pasen hombres en fila, que llega a la retaguardia de la posición griega. Los focenses que deberían custodiar ese sendero están ahí, pero no están preparados para lo que se acerca. Jerjes envía a los inmortales por el sendero de noche. Al amanecer del tercer día, los focenses que custodian el sendero escuchan el ruido de miles de hombres subiendo la montaña y tienen tiempo de enviar un mensajero a Leónidas
antes de retirarse a una posición elevada, donde pueden defenderse pero no detener el avance persa. El mensajero llega al campamento griego antes del amanecer. Leónidas reúne a los comandantes. El debate que ocurre en ese consejo no está documentado con precisión suficiente como para reproducirlo con certeza, pero el resultado sí. La mayoría de los contingentes griegos se retiran hacia el sur. Leónidas se queda con los 300 espartiates. Los 700 tespios que eligen quedarse porque Tespia va a ser destruida por los persas, independientemente del resultado aquí, y prefieren morir peleando. Y un contingente de tebanos que según Heródoto están ahí contra su voluntad como rehenes. ¿Por qué se queda Leónidas? Es la pregunta que las fuentes responden de maneras distintas. Plutarco recoge el oráculo que los espartanos consultaron antes de la campaña. Esparta sería destruida por los persas o perdería a uno de sus reyes. Leónidas, que sabe lo que eso significa, eligió su muerte antes de que la campaña comenzara. Heródoto sugiere que la posición de retaguardia que la pequeña fuerza va a mantener es militarmente necesaria para cubrir la retirada del resto del ejército griego. Probablemente ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Lo que también está documentado es lo que Leónidas le dice a los que intentan convencerlo de retirarse. Nosotros llevamos mucho tiempo aquí. La mañana del tercer día, los griegos que se quedan avanzan hacia el paso más ancho de las Termópilas, fuera de la posición estrecha donde han combatido los 2 días anteriores. Es el movimiento inverso a lo que la lógica defensiva recomendaría, y por eso dice exactamente lo que Leónidas quiere que diga. No van a esperar que los rodeen. Van a salir a matar tantos persas como puedan antes de que los rodeen. El combate de la última mañana en las Termópilas es diferente a los 2 días anteriores. No hay rotación de líneas, no hay sistema de relevo. Hay aproximadamente 1000 hombres que saben que van a morir y que han decidido que la única variable que controlan es cuántos persas mueren con ellos. Avanzan hacia la masa del ejército persa con sus lanzas en posición. Rompen el primer contacto, empujan hacia adelante hasta que las lanzas se rompen y continúan con las espadas cuando ya no hay lanzas. Leónidas muere en ese combate. El momento exacto no está documentado. Lo que sí está documentado es que el cuerpo del rey espartano produce el combate más intenso de la jornada. Los persas intentan tomarlo como trofeo, y los espartanos intentan protegerlo con la misma ferocidad que en cualquier otro campo de batalla habrían aplicado a proteger una posición estratégica. 4 veces los persas avanzan hasta el cuerpo. 4 veces los espartiates los rechazan. Cuando los inmortales que bajaron por el sendero de Efialtes llegan a la retaguardia griega, los supervivientes se retiran a una colina pequeña dentro del paso y forman el círculo final. Los persas los rodean. Los que todavía tienen lanzas las usan. Los que no tienen lanzas usan espadas. Los que no tienen espadas pelean con las manos y con los dientes, según Heródoto, que escribe con la hipérbole que el momento merece, pero que no inventa la desesperación que describe. Los arqueros persas los cubren de flechas desde fuera del círculo hasta que no quedan hombres en pie. El paso de las Termópilas está abierto. El camino hacia el sur, hacia Atenas y hacia el Peloponeso está abierto. Jerjes ha perdido más hombres en 3 días de lo que ninguna campaña griega anterior le costó, y ha ganado un paso de montaña. Lo que Esparta gana es más difícil de cuantificar y más duradero. La noticia de lo que ocurrió en las Termópilas recorre el mundo griego con la velocidad que producen las historias que la gente necesita creer en el momento en que las escucha.
300 espartanos detuvieron al ejército más grande que Persia ha enviado jamás durante 3 días. Murieron todos, pero no se dieron el paso hasta que fueron rodeados por el camino que ningún hombre honorable usaría. El relato tiene todos los elementos que la memoria colectiva necesita para convertir un fracaso táctico en una victoria moral. Los números imposibles, el líder que eligió morir, la traición que explica la derrota sin disminuir a los derrotados, el final en el que los últimos hombres pelean hasta que no pueden pelear más. La inscripción que se coloca en el lugar donde cayeron los espartanos es la más famosa que la antigüedad produce. 16 palabras en griego que Simónides de Ceos escribe para ser grabadas en piedra. Extranjero, ve a decir a los lacedemonios que aquí yacemos obedeciendo sus leyes. No es una declaración de victoria, es una declaración de lo que Esparta valora más que la victoria. Pero el ejército persa sigue avanzando. Atenas es evacuada, la Acrópolis es quemada. Y la pregunta que determina si Grecia sobrevive como concepto político no se responde en las Termópilas, sino en el agua frente a la isla de Salamina, donde la flota ateniense espera a la persa con un plan que Temístocles ha construido durante años, con la misma paciencia con que Leónidas construyó su posición en el paso. Salamina, en el año 480, es la batalla que salva a Grecia en el sentido militar más inmediato. La flota persa entra en el estrecho entre la isla y el continente siguiendo una maniobra diseñada para rodear a los griegos, y es destruida en el espacio estrecho que convierte su superioridad numérica en un problema en lugar de una ventaja, exactamente como Leónidas convirtió el paso de 15 metros en su herramienta en lugar de su prisión. La derrota naval priva a Jerjes de la capacidad de abastecer y apoyar a su ejército terrestre en Grecia durante el invierno. El gran rey regresa a Persia con la flota destruida, dejando a Mardonio en Grecia con el ejército de tierra para terminar la campaña. Mardonio no termina la campaña. La siguiente primavera, el año 479, la termina Esparta. El ejército que cruza el istmo de Corinto hacia el norte en el verano del 479 es el mayor que Esparta ha movilizado fuera del Peloponeso. 5.000 espartiates, 35.000 hilotas armados como tropas ligeras y los contingentes de los aliados de la Liga. Al mando está el regente Pausanias, sobrino de Leónidas, que en los meses desde las Termópilas ha estado preparando exactamente el tipo de campaña que la posición estratégica después de Salamina permite. Ya no se trata de detener un avance, sino de destruir un ejército que ha perdido su conexión logística con Persia y que necesita ganar rápido antes de que el tiempo y la falta de suministros lo desgasten. Mardonio entiende eso también y elige su terreno con la misma lógica que Darío y Jerjes aplicaron en todas sus campañas. Busca la llanura abierta donde la caballería persa puede operar sin las restricciones que los desfiladeros imponen. La encuentra en la llanura de Platea, en Beocia, frente al río Asopo. Lo que ocurre en Platea en el verano del 479 es la batalla que completa lo que las Termópilas simbolizaron y lo que Salamina comenzó. Y es también la batalla que menos aparece en los relatos populares de las guerras médicas, opacada por el brillo de la última resistencia de Leónidas y por la brillantez táctica de Temístocles en el agua. Platea es la batalla más larga, más complicada y más decisiva de las tres, y su protagonista principal es Esparta. El ejército griego que se despliega frente al Asopo tiene aproximadamente 38.000 hoplitas, más decenas de miles de tropas ligeras.
El ejército persa que Mardonio ha organizado en la llanura de Platea puede sumar 120.000 hombres, según Heródoto, cifra que los historiadores modernos reducen considerablemente, pero que sigue representando una superioridad numérica real. Lo que el ejército persa tiene además de números es la caballería que las Termópilas no pudo usar. Miles de jinetes que en terreno abierto pueden hostigar a la infantería griega, cortar sus líneas de suministro y atacar sus flancos antes de que la falange pueda responder. Mardonio usa esa caballería durante días antes de que el combate decisivo ocurra. El ejército griego, que ocupa las estribaciones de las colinas al sur del Asopo, es bombardeado constantemente por jinetes que atacan y se retiran antes de que la falange pueda alcanzarlos, que cortan los convoyes de suministro que intentan llegar desde el Peloponeso, que envenenan o bloquean las fuentes de agua que los griegos necesitan. La posición que Pausanias ocupa es defensivamente sólida, pero logísticamente insostenible a largo plazo. En la noche del 13º día, Pausanias ordena una retirada hacia una posición mejor al sur. La retirada nocturna de un ejército de varias decenas de miles de hombres sin sistemas de comunicación modernos es el tipo de operación que produce inevitablemente confusión, y la retirada de Platea produce la suficiente como para que al amanecer los griegos no estén donde Pausanias quería que estuvieran. Los espartiates están solos frente al río Asopo, separados de los atenienses y de los otros contingentes por distancias que en campo abierto significan que no pueden apoyarse mutuamente. Mardonio lo ve y ordena el ataque general. La caballería persa cruza el Asopo y golpea a los espartiates que están formando posición en terreno que no eligieron con el tiempo, que no tuvieron para prepararlo. Pausanias manda mensajeros a los atenienses pidiendo apoyo. Los atenienses intentan avanzar hacia el norte, pero son interceptados por los contingentes griegos aliados de Persia que Mardonio ha posicionado en ese sector. Los espartiates tienen que aguantar solos. Pero aguantar solos en terreno semiabierto con la falange completa y los hilotas armados cubriendo los flancos es exactamente para lo que el Agogé los preparó. Pausanias mantiene la posición bajo el fuego de la caballería persa durante tiempo suficiente para que el terreno ligeramente más favorable hacia el santuario de Hera al sur le permita replegar la línea sin romperla. Cuando la infantería persa cruza el Asopo y ataca en apoyo de la caballería, la falange espartana está en posición. El combate que sigue es breve en términos relativos y decisivo en términos absolutos. Los soldados persas, que son competentes y valientes, pero que llevan sus escudos de mimbre y sus lanzas cortas, diseñadas para el combate en formación abierta, golpean contra una pared de bronce y madera de 3 metros de altura que no cede. La falange espartana empuja hacia adelante con el peso que producen filas de hombres entrenados desde los 7 años para exactamente este tipo de presión. Los persas que están en la primera línea mueren o retroceden. Los que retroceden colisionan con los que vienen detrás. Mardonio muere en el combate, alcanzado mientras pelea en la primera línea con la guardia blanca que rodea su posición de mando. Sin Mardonio, el ejército persa colapsa. La caballería que todavía puede moverse huye hacia el norte. La infantería que no puede moverse a tiempo es destruida en la llanura o atrapada en el campamento atrincherado, donde los supervivientes buscan refugio detrás de las empalizadas de madera que la ingeniería militar persa construyó al principio de la campaña. Los atenienses, que finalmente han podido avanzar después de derrotar a los griegos colaboracionistas de Mardonio, asaltan el campamento junto a los espartiates,
El resultado es una masacre. En el campo de Platea, en el verano del año 479, la invasión persa de Grecia termina. Esparta sale de las guerras médicas con algo que ninguna victoria militar puede comprarse directamente, pero que ninguna victoria militar puede quitarse una vez que existe: la certeza colectiva de que sus hombres son los mejores soldados del mundo conocido. Leónidas, en las Termópilas y Pausanias, en Platea, no son solo victorias, son la confirmación de lo que el Agogé prometía y entregó. Son la prueba de que el sistema que Esparta construyó después de las guerras mesenias funciona exactamente como fue diseñado. Durante los 50 años que siguen a Platea, ninguna potencia del mundo griego desafía a Esparta en campo abierto. La Liga del Peloponeso funciona como el sistema de poder más estable que la Grecia clásica produce. Y los espartanos que caminan por las calles de su ciudad sin murallas, porque Esparta no tiene murallas, y no las necesita porque sus hombres son sus murallas, caminan con la confianza de quienes saben que el experimento funcionó. Lo que no saben todavía es que ese mismo experimento contiene el mecanismo de su propia destrucción. Cada victoria requiere más espartiates, y los espartiates están desapareciendo. Hola, ¿qué tal? Si llegaste hasta este punto del video es porque conoces ya la historia de Esparta, de cómo 300 valientes hombres lucharon hasta el final y su nombre quedó grabado en el campo de batalla. Sin embargo, algo que mencionan muchos textos es que existieron dos espartanos como tal que quedaron ciegos en la batalla: Aristodemo y Eurito. Eurito volvió ciego al campo de batalla y combatió, sin embargo perdió la vida, mientras que Aristodemo fue considerado un cobarde, pero posteriormente en la batalla de Platea fue recuperando su honor. Y esto nos lleva a la batalla de Platea, la batalla más grande en la que 40.000 hoplitas participaron, lucharon y vencieron. Si bien es cierto que comenzó por un accidente, por un corte de agua, pues los espartanos llegaron junto con sus aliados y pudieron tomar campamentos persas. Pero esta historia no termina aquí. En un próximo video te contaremos más acerca de esta civilización espartana.